Bueno, el día de hoy va a ser una especie de repaso. Más que repaso, sí vamos a ver algo puntual, ¿no? Vamos a seguir sumándole un poquito de cositas nuevas cada vez. Yo sé que es difícil muchas veces recibir tanta información y más que Internet está plagado de información. Entonces, tratamos en lo posible de ir dándoles este contenido despacio y no de golpe, ¿no? Porque sabemos que eh, a veces uno inconscientemente intenta meterle todo a la gráfica, ¿no? Cuando tú vas a hacer el análisis, tratas de aplicar todo lo que sabes o lo que conoces y entonces a la final tú terminas no sabiendo qué hacer, ¿no? No sabiendo en base a qué tomar la decisión, en base a qué abrir la operación o no, ¿sí? Entonces hoy vamos a responder algunas preguntas, más que preguntas, dudas, ¿no? Una de ellas es, eh, las mitigaciones cuando son cerradas, ¿el precio puede regresar ahí o no? Bueno, nosotros vamos a entender por mitigación, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo por acá siempre visual. Nosotros vamos a tener una estructura, ¿sí? Que va a ser generada en este caso, por algún tipo de oferta o de demanda. En este caso, generada por la demanda, ¿no? Hablando de una estructura alcista, nosotros vamos a tener la formación en este caso del impulso, el retroceso, el impulso, el retroceso, ¿sí? Y esta pregunta es un poquito más compleja de lo que parece. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer varias cosas antes de decir o especular o esperar una mitigación, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, nosotros esperamos en la mayoría de los casos, dependiendo del tipo de estructura que nosotros tengamos, ¿sí? Nosotros tenemos que primero entender si la estructura es una estructura eficiente o es una estructura ineficiente, ¿sí? Ya nosotros sabemos que en una estructura eficiente, nosotros nos conseguimos con que vamos a tener siempre el precio mitigando siempre las zonas de demanda o los orígenes, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a conseguir, que es algo así. Tienes el impulso, tienes el retroceso, tienes el impulso, tienes el retroceso, tienes impulso y tienes retroceso, ¿sí? Nosotros ya sabemos que en estos puntos nosotros tenemos bloques de órdenes, tenemos un IFC, tenemos activadores que nos generan estos impulsos. Y cuando tú evalúas y analizas la estructura, tú te das cuenta de que, bueno, toda tu estructura o todos los puntos están siendo mitigados, ¿cierto? Ahora, aquí ocurre algo muy particular, ¿sí? Y esto particular que ocurre acá es que cuando tú estás frente a una estructura eficiente, vamos a escribirlo por acá, esto se conoce como EPA, se conoce esto, ¿sí? Es una estructura eficiente. Cuando tú te consigues con una estructura eficiente, acuérdense que nosotros, después de leer y de entender la estructura, nosotros necesitamos tratar de identificar cómo están siendo las tomas de liquidez o si están ocurriendo tomas de liquidez en esa estructura para conseguirnos con las distribuciones, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos conseguimos con esto, donde toda la estructura está siendo mitigada, esto puede ser en una temporalidad mayor o también te puedes conseguir con esto en una temporalidad menor que tienes al precio que te está haciendo algo así. Y el precio va subiendo y va subiendo y va subiendo y tú tienes un ejemplo, un caso como este. El precio sube, sube, sube y tienes que toda la estructura está mitigada, ¿sí? Bueno, nosotros para esta estructura tenemos que identificar cómo se posiciona, cómo se genera o se crea la liquidez en este caso, ¿sí? Y ya nosotros sabemos que para una estructura eficiente, toda la estructura, toda la parte baja, lo que sería la sell side liquidity, todo esto es la liquidez. Entonces ya nosotros sabemos por ende que esto es liquidez y que el precio en el momento que comience a tomar un punto estructural va a barrer con toda la liquidez, ¿sí? Cuando tú te consigas con algo así, que el precio hace esto, ya tú sabes que el precio va a comenzar a tomar o a barrer toda la liquidez que le queda por debajo. Y muy posiblemente nosotros aquí debajo tenemos la continuación de esta estructura. Quizás es algo así, ¿no? Tienes una estructura que sí, tienes el movimiento así, ineficiente. Tienes una ineficiencia, tienes todo este punto, toda esta estructura que es eficiente, donde todo está mitigado,
¿sí? Y ya tú sabes que el punto que tú vas a esperar o la zona donde tú vas a esperar al precio es esta zonita que está acá y si lo ves en una temporalidad mayor, te vas a conseguir con que esto es un barrido, una toma de liquidez de un punto estructural y luego de esa toma de liquidez vas a posicionarte en un bloque que esté después de haberse llevado toda esta ineficiencia, ¿sí? Ahora, nosotros ya aquí en este contexto deberíamos de entender en una temporalidad mayor cómo es nuestra estructura, cómo es toda esta estructura macro. ¿Sí? Nosotros necesitamos entender cómo es toda nuestra macroestructura, porque en base a eso nosotros podemos especular si lo que vamos a esperar es un rebalanceo del rango o lo que nosotros vamos a esperar es una mitigación al bloque de órdenes en ese punto estructural, de acuerdo a cómo sea nuestra estructura, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque en la mayoría de los casos tú te vas a conseguir con que vas a tener acá, ¿sí? Una especie de bloque donde el precio va a reaccionar acá. Y muchos dicen, bueno, el precio me está reaccionando y buscas el bloque que está acá. Sí, pero en la gran mayoría de los casos, y yo te invito a que tú hagas un backtesting o a que analices esto que yo te estoy diciendo, en la gran mayoría de los casos no es que el precio está reaccionando al bloque, sino que el precio está rebalanceando el rango o está rebalanceando la estructura. ¿Sí? Entonces nosotros a partir de acá podemos comenzar a buscar compras porque ya tú tienes la toma de liquidez. ¿Sí? Muchos casos, en la gran mayoría te consigues con que tienes un bloque acá y cuando tú te vas a hacer el análisis más a profundidad o el que está aprendiendo un poco de Smart Money se da cuenta de que, bueno, te coincide con que aquí tienes el origen, ¿sí? Tienes tu bloque de origen acá y tienes el decisional. Y aquí es donde dices, ¿qué hago? ¿Cuál espero? ¿Espero en el origen o espero en el decisional o espero en el origen? ¿Sí? Pero ya tú sabes que tienes una estructura ineficiente que tiene grandes probabilidades de que venga a reaccionar en este punto que tú tienes acá. ¿Sí? Entonces, esto espero que responda a tu primera pregunta. Sé que Andrea estás ahí conectada. ¿Sí? Siempre que tú tengas, y esto es ley, siempre que tú tengas una estructura donde todo está mitigado, todo eso es liquidez. ¿Sí? Y estas estructuras son muy bonitas para operarlas porque esto lo consigues mucho en temporalidades de M15, donde te consigues con el precio comprimido de esta forma, sabes que todo esto es liquidez y tienes por aquí abajito el bloque. Ya tú sabes que luego de este barrido de liquidez tú estás en compra, ¿no? Estamos nosotros buscando compras, ¿sí? Eh, si alguien tiene alguna duda con respecto a esto, puede hacerlo en este instante. Sí, chicos. Yo. Dale. Hola, Chinito. Hola María, ¿cómo estás? Okay. Bien, el ejemplo es el siguiente, porque entiendo perfecto la pregunta de Andrea, también se me hace esa duda siempre. Si yo tengo un bloque de órdenes eh, en un fractal bajista, Okay. y el precio está buscando esa liquidez del bloque para poder continuar, ¿no? Okay. Pero resulta que ese bloque tiene un mechazo de esos donde, donde, donde se ve claramente que hubo una toma de liquidez. Okay. ¿Ya yo puedo seguir tomando en cuenta ese bloque o tengo que buscar una zonita un poquito más abajo de esa mecha que te estoy diciendo que que tomó liquidez de ese bloque anterior? Ok, buena pregunta. Nosotros en este caso tenemos que ir a analizar el bloque. Esto yo se los estoy explicando de una forma general, porque es la forma en cómo se mueve, ¿no? Cómo funciona la estructura y en base a la liquidez. Ahora, cuando tú vas a buscar el bloque, tú necesitas de preferencia que ese bloque haya tomado liquidez, ¿sí? Eso va a validar muchísimo más tu toma de decisión, ¿sí? Y nosotros tenemos también que entender que te vas a conseguir con el caso de que aquí este bloque que tú tienes acá te toma liquidez, ¿sí? Es un bloque de órdenes que tomó liquidez de una vela previa. Y este bloque quizás tiene una mechita así, hacia abajo, que barrió, ¿no? Barrió algo de liquidez. Perfecto. Te sirve porque el bloque te está tomando liquidez y tú dices, bueno, este bloque está validado para mí porque tuvo un barrido previo, ¿no? Chévere, eso te potencia el trade. Sin embargo, si es que ese bloque no te ha tomado liquidez, aún sigue siendo válida para nosotros esta zona, porque acuérdate que tú estás hablando de que tienes aquí un decisional, pero al mismo tiempo tienes aquí un breaker, ¿sí? Y es el punto
que sería la zona de rebalanceo de tu rango, ¿sí? De esta estructura que es ineficiente. El rebalanceo de una estructura ineficiente siempre va a ser a estos bloques que están acá, ¿sí? A los breaker block, que en este caso es este. Entonces ya tú tienes dos tipos de confluencias acá y en la gran mayoría de los casos tú te vas a conseguir con que el precio lo va a respetar aunque este bloque no haya tomado o no haya barrido liquidez, ¿sí? Y te consigues con que el precio va a empezar a subir, ¿sí? No sé si, no Sí, sé si sí, me explico perfecto. con respecto a eso, ¿sí? Entonces, hay algo que nosotros también tenemos, no, de nada. Hay algo que nosotros tenemos que también saber y es el hecho de que hay algo que se llama mapa de intención, ¿sí? ¿Cómo es el mapa de intención? Nosotros vamos a tener, déjame dar un segundito a ver si puedo colocarlo por acá, ¿sí? Se los voy a escribir por aquí. Nosotros vamos a tener algo que se llama mapa de intención. Grábense esto, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener, es un ciclo, ¿sí? Liquidez. La liquidez nos va a llevar, vamos a ponérselo así bien gráfico porque yo sé que hay personas que son muy visuales, ¿no? De liquidez nosotros vamos a ir, o el precio o el ciclo va a ir a ineficiencia, ¿sí? O va a ir a liquidez, ¿sí? Es el primer, es el primer caso que nosotros podemos tener, es el primer contexto, ya lo vamos a ver, ¿sí? Y vamos a tener que de ineficiencia vamos a ir a liquidez o vamos a ir a ineficiencia. ¿Cómo así? Bueno, voy a ponerle este así, ¿sí? Más me tardo yo haciendo el dibujo que borrándolo. Bueno, nosotros vamos a tener, siempre que nosotros estamos hablando de liquidez, tenemos que recordar de que la ineficiencia también es parte de la liquidez, ¿no? Es un tipo de liquidez. Hay muchos tipos de liquidez en el mercado. Entonces nosotros siempre después de una toma de liquidez tenemos que preguntarnos, ¿qué nos dejó el precio? ¿Sí? ¿Cómo así? Bueno, muy posiblemente yo tengo un movimiento así, ¿sí? Tengo un movimiento alcista de este tipo que toma algún tipo de liquidez previa a la izquierda y después de esta toma de liquidez, ¿sí? Que es el primer mapa de intención, yo digo, ok, después de mi toma de liquidez, ¿qué tengo? ¿Liquidez o tengo ineficiencia? Si fuese esto liquidez, yo estoy hablando de que tengo una estructura, ¿sí? Tengo una EPA, una estructura eficiente. Yo tengo algo así acá, donde todo está mitigado. Todo está mitigado, todo está mitigado, todo está mitigado. El precio toma la liquidez y ahí es donde yo me hago la pregunta y digo, bueno, ¿tengo liquidez o tengo ineficiencia? En este caso yo puedo decir, bueno, sabes que yo tengo aquí liquidez. Entonces ya yo sé que mi mapa de intención también me da la direccionalidad porque me dice, bueno, después de esta toma de liquidez, tengo liquidez por acá abajo que el precio puede venir a tomar. Entonces ya yo sé cuál es mi dirección en base a esto. Ah, que quizás yo no tengo una estructura de este tipo porque el precio no subió así, pero el precio subió de golpe. Y el precio me deja todo esto que está acá, que ya nosotros sabemos que es ineficiencia, ¿cierto? Entonces ya yo sé que mi mapa de intención me dice, bueno, después de tomar la liquidez, me viene la ineficiencia, porque es lo que me dejó el precio, tengo ineficiencia. Entonces ya ahí tú te vas directamente a, al tipo de estructura y tú dices, bueno, perfecto, ya yo sé que aquí yo tengo dos opciones. Tengo opción número uno de que el precio pueda venir y me rebalancee la estructura hasta acá, ¿sí? O de acuerdo como yo tenga esta estructura acá, porque el precio muy bien pudo haber hecho algo así, ¿sí? Hace algo así, así, y ya yo sé que tengo esto que es un punto de liquidez donde el precio, después de barrer esta liquidez, me va quedando este punto que está acá, o muy bien, quizás no te quedó ahí, sino que te quedó acá. Ya tú sabes que
de que tú tienes la posibilidad de buscarte compras en este punto que tienes acá. Porque tú estás esperando que el precio venga a rellenar la ineficiencia. Y después de rellenar esta ineficiencia, nosotros tenemos que evaluar cómo rellena el precio esa ineficiencia. Lo rellena con una EPA, con una estructura eficiente. Después de relleno, que yo esté en este punto, me puedo bajar una temporalidad menor y buscar una toma de liquidez con un falso shock. Y en base a eso yo tomar una posición, porque ya yo sé que me va quedando liquidez. Y luego de haber barrido este punto que es liquidez que tengo yo por acá, vuelvo a lo mismo, me hago la pregunta, ¿qué me dejó el precio? ¿Me dejó liquidez o me dejó ineficiencia? ¿Sí? En este caso me deja ineficiencia porque tengo el movimiento fuerte que barra esta liquidez que está acá. Entonces ya yo sé que el precio muy posible vaya a venir a rellenar todo esto, me va quedando esto que está acá y ya tú vas armando tu mapa de intención, ¿sí? Y cuando tú vienes a ver en un fractal mayor, ya tú sabes que todo esto, el movimiento después de haber tomado esta liquidez que está acá, viene un barrido de liquidez hasta acá y tu dirección sigue siendo alcista. Pero es bueno que ustedes aprendan esto y lo guarden, ¿sí? Porque ya ustedes saben que el precio de... Esto es un mapa que es un ciclo siempre existe, ¿no? Siempre ocurre. Pero para eso tú tienes que entender el tipo de estructura, si tú estás frente a una IPA o estás frente a una EPA. Entonces, en ese caso, tú tienes que saber cómo reacciona el precio ante ambas estructuras, ¿no? Cómo reacciona el precio ante una estructura ineficiente y cómo reacciona el precio ante una estructura eficiente, ¿sí? Después de que nosotros tenemos ese contexto general ya analizado, nosotros tenemos que irnos al punto donde nosotros vamos a buscar la entrada y tenemos que ir a hacer el zoom, ¿sí? Nosotros tenemos que ir y buscar en esa zona, en ese contexto, lo que estamos viendo a la izquierda, si toma liquidez, si el bloque que yo tengo me cumple con el barrido de liquidez que me valide a mí esa zona que yo estoy tomando como una zona de demanda para buscar algún tipo de compra, ¿sí? Entonces, cuando tú te vas dando cuenta de todo esto y vas analizando muy bien la gráfica, tú te das cuenta de que después del precio, haber tomado liquidez por acá, él solito te va dejando el ciclo y tú te vas dando cuenta de que el mapa de intención es muy claro y él te lo va dejando, ¿no? Después de este barrido ya tú empiezas a ver, bueno, ¿qué me dejó ineficiencia o me dejó liquidez? Y poco a poco tú te vas dando cuenta de que el precio cada vez más, digamos que te va generando retrocesos un poquitico más fuertes y te consigues con puntos como que, bueno, el precio acaba de barrer un punto estructural. ¿Qué voy a esperar yo? ¿Qué puedo esperar yo? ¿Soy alcista o soy bajista? Pero aquí es donde tú entras en el contexto de que tienes que ir a una temporalidad mayor para ver tu direccionalidad y saber qué es lo que tú tienes a la izquierda. Porque si es que a la izquierda estamos hablando de que el precio viene con una estructura alcista, como es lo que está pasando ahorita con el euro, tú sabes que estos barridos de puntos estructurales lo que son tomas de liquidez para que el precio siga subiendo porque tienes una liquidez externa que está por allá arriba que tú estás esperando que el precio vaya a tomar, ¿no? Porque ya venimos de barrer una liquidez externa por allá abajo y todo lo que estás operando es liquidez interna, ¿no? Entonces, poco a poco, si se dan cuenta, tú vas sumándole cada vez más cosas, pero no es que de golpe yo vengo y veo la gráfica y digo, wow, ya, bueno, mira, aquí tengo. No, nosotros empezamos poco a poco a analizar fractal por fractal, ¿sí? ¿Seguimos con la otra pregunta o sigue habiendo alguna duda con respecto a esto? Vamos con la otra pregunta entonces. La otra pregunta dice, quiero entender lo que hay detrás de lo que significa un OV y una toma de liquidez y el por qué el precio ingresa a esa zona. Sería excelente cómo poderlo explicar de la manera más así sencilla, tipo plastilina, para entender sin repetir como loro lo que siempre te dicen, ¿sí? Muy buena pregunta también. Esto lo voy a borrar. Si nadie le ha tomado captura, alguien le quiere tomar captura, aproveche y lo hace. Igual esto va a estar ahí en YouTube. Ok. La pregunta dice, quiero saber lo que hay detrás de un OV. Bueno, nosotros vamos a tener una estructura, siempre, alcista o bajista. Y nosotros siempre vamos a tener lo que son los bloques de órdenes. ¿Sí? Vamos a tener un bloque de órdenes. Ya ustedes saben que la definición básica o la que tú consigues muy común por ahí es una vela opuesta al movimiento, una vela contraria, ¿sí? Una vela contraria al movimiento. Si en este caso mi movimiento es alcista, la teoría, ojo, me dice a mí que yo tengo que buscar la vela contraria a ese movimiento. Si mi movimiento es alcista, mi vela contraria, estamos hablando de que sería una vela bajista, ¿cierto?
Porque a partir de ahí, yo lo que tengo es un movimiento acelerado y bueno, ya después de ahí se desglosa todo lo demás que ya acabamos de ver, ¿no? Que si es eficiente, es ineficiente, tiene aceleración o no tiene aceleración, ¿sí? Entonces, nosotros nos conseguimos con que el precio, en la gran mayoría de los casos, tiende a retomar o a regresar, ¿no? A esos llamados bloques de órdenes, que vendría siendo este señor que está acá, ¿no? Algo así. Ahora, ¿qué es un bloque de órdenes? Un bloque de órdenes no es más que un punto estratégico en el mercado donde se posicionó una gran cantidad de órdenes, donde hubieron muchísimas órdenes que pues en su momento se ejecutaron y bueno, tuvimos el movimiento acelerado o no acelerado, ¿sí? Acelerado o no acelerado porque en algunos casos no es acelerado, pero sigue siendo un bloque de órdenes y en ese caso ese bloque está funcionando de forma referencial. Es una zona del mercado muy relevante donde quizás no nos genera una aceleración, pero sí es un punto, digamos, de no retorno donde a partir de ahí tenemos una distribución, ¿sí? Entonces, el bloque de órdenes no es más que eso, ¿sí? Eh, el bloque de órdenes es eso, es un pequeño espacio, es una pequeña vela donde se acumula todo. Ahora, aquí vamos a entrar en algo que quizás muchos van a decir, bueno, no estoy de acuerdo con eso, me parece que no, pero eh, hay quienes dicen que el bloque de órdenes, ¿sí? Hay quienes dicen que el bloque de órdenes es esa vela que está antes del movimiento acelerado, ¿sí? Hay quienes te dicen, bueno, el bloque de órdenes no es este, el bloque de órdenes es este, porque a partir de aquí yo me consigo con que tengo el movimiento acelerado, ¿sí? Este señor que está acá, ya ustedes saben, bueno, ya ustedes saben que eso no se llama bloque de órdenes, ya ustedes saben que eso se llama en sí IFC, ¿sí? Institutional Founder Candle, ¿sí? Es una vela institucional donde es la última vela donde se ejecutan todas las órdenes, ¿sí? En algunos casos, el precio viene a buscar a mitigar a esa vela, al IFC, que es la última o es la primera vela que genera el movimiento, la que está antes del movimiento acelerado. Tienes este movimiento acelerado así y tienes la velita que es esta que está acá, que es del mismo color. En algunos casos, esa velita es un poco más chiquita que el bloque de órdenes. ¿Sí? Igual en este contexto, nosotros necesitamos saber de que del por qué el precio regresa a esas zonas, que en sí esa es en teoría la pregunta, ¿no? Y resulta que siempre que tú tienes un bloque de órdenes, tú te vas a conseguir con que ese bloque te va a dejar a ti o te va a generar a ti un imbalance o te va a dejar un espacio por rellenar. Si no te deja un imbalance y vamos a regresar nuevamente al mapa de intención, que de liquidez nosotros tenemos liquidez o ineficiencia y de ineficiencia tenemos liquidez o ineficiencia, ¿sí? Entonces, tú te consigues con que no es que el precio necesariamente va a regresar, está regresando al bloque, que en sí es lo que ocurre, sino que después del movimiento acelerado, tú te consigues con que el precio genera una distribución o el precio se desfasa de una forma fuerte y brusca y el mercado es justo, ¿no? El mercado busca siempre ser perfecto en ese sentido, porque este espacio que no se cotizó acá es donde nosotros nos conseguimos con que después de quizás haber tomado algún tipo de liquidez a la izquierda, después de que el precio barre algún tipo de punto estructural, te consigues con que tienes un retroceso. Entonces acá, miren lo bonito que es esto. Tú te consigues con un retroceso porque a la izquierda tú tienes otra estructura, ¿sí? Pasada, donde el precio justo después de haber tomado algún punto estructural te está dando un retroceso que a su vez ese retroceso aprovecha la oportunidad de rellenar la ineficiencia o de hacer que el mercado vuelva a esta zona donde no hubo una negociación, porque recuérdate que nosotros necesitamos tener una especie de balance dentro del mercado, ¿sí? Tiene que ser balanceado. El mercado no puede subir de golpe sí porque sí. Y esto es lo bonito del mercado, porque tú el día de mañana puede que seas una institución, puede que seas un gobierno, puede que seas, no sé, quien tú quieras ser, sumamente importante, hay un fundamental, hay una noticia, qué sé yo, hay algo, o tú sencillamente tienes la capacidad de poder mover el mercado a placer y tú te consigues con que tú, como participante, vienes y haces, generas el movimiento, ¿no? O el fundamental genera el movimiento, el precio se desfasa.
El mercado, los negociantes necesitan que el precio regrese, ¿sí? Necesitan que el precio pase nuevamente por este espacio donde no tuvimos esa negociación, ¿sí? Para nosotros saber o para el mercado saber si es justo, ¿sí? Si es justo que el precio se haya desplazado de esa forma. Ahora, si no es justo para el mercado, si el mercado no está de acuerdo, esto sencillamente fue una manipulación o fue un fundamental o fue algo que ocasionó esto, una noticia inesperada, qué sé yo, ¿verdad? El mercado sencillamente no lo va a aceptar y te vas a conseguir con esto. Entonces, lo que ocurre es que después de que tú tienes esto, el mercado regresa a consultar. ¿Y a dónde regresa el mercado a consultar? A la última zona previa que tuvo el precio, donde hubo una negociación, donde hubo compra y venta. Sí, en esas zonas normalmente son zonas de rango, en algún tipo de temporalidad pudo haber sido en M15, en H1, en M5, pero fue una zona donde tuvimos más negociación que en este contexto que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el mercado? Conseguir ese valor justo. Ahí es donde tú te consigues con que el precio regresa, pasa por toda esta cotización, ¿sí? Y te consigues con que, bueno, después de que rellena todo el imbalance o toda la ineficiencia, el precio llega a la última zona de negociación donde están todos los compradores y vendedores y dicen, hey, nosotros en un principio hemos dicho que esto iba para arriba, porque frente a la situación macroeconómica o X, cualquier tipo de situación que está ocasionando, generando que el precio tenga que tener ese movimiento, ¿sí? Cuando el precio retorna acá, le dicen, hey, no, aquí está muy barato. Y entonces ahí tú te consigues con que el precio de nuevo viene y te genera el movimiento, ¿no? El movimiento distributivo. Entonces, son muchas las cosas que generan o que ocasionan que el precio pueda retornar y nosotros ya ahí estamos hablando de oferta y demanda pura, ¿sí? Entonces el bloque de órdenes en sí, si tú te das cuenta, aunque es una zona donde se acumularon muchas órdenes, si tú tratas de mapear ese bloque, de bajarlo a una temporalidad más pequeña, tú te vas a conseguir con que ese bloque tuvo una zona de negociación, ¿sí? Tuvimos una negociación. Esto... eh, es lo que nosotros conocemos como un FB, ¿sí? Y aquí quiero aprovechar de hacer esa aclaración. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, tengo un FBG acá. Hay muchas personas que dicen, tengo un FBG. Y esto no es un FBG, esto es un FB Fair Value, ¿sí? Cuando tú tienes un FBG, tú tienes un FBG cuando tienes la cotización acá, cerró día viernes y es lunes y el mercado abrió aquí y tienes todo este vacío, no hay una cotización aquí. Por eso es que tú escuchas mucho y se oye mucho que muchos analistas por ahí dicen, bueno, tenemos un gap, ¿sí? Así lo llaman, tenemos un gap, no le dicen FBG, no le dicen un Fair Value Gap, dicen tenemos un gap en los, no sé, en los 20.000, en los 18.000, en los $2, en $1. Tenemos un gap ahí que el precio muy posiblemente va a venir a rellenar. Entonces ya tú te das cuenta de que ok, el precio va a rellenar el gap. ¿Por qué lo va a rellenar? Porque sencillamente esa es una zona del mercado, es una zona de la cotización donde no hubo nunca una negociación, jamás el precio se negoció. El precio cerró el viernes acá en los 40.000 y el lunes abrió aquí en los 42.000. Entonces, esa zona de los 2.000, esa zona de $2.000 de diferencia que hay ahí, donde no hubo una negociación, es necesario que el mercado sea justo y defina. Después de pasar y rellenar ese gap que está aquí, ¿el sentimiento sigue siendo alcista o no? Entonces ahí oferta y demanda definen sí, es completamente justo. El precio rellena esa negociación que no se había hecho y el precio nuevamente lo hace. Pero el precio lo va a hacer después de tocar una zona referencial y esas zonas referenciales en la mayoría de los casos son bloques de órdenes, son IFCs o después de haber tomado la liquidez de ese punto. Ahí es donde nosotros tenemos que evaluar después de este gap o después de este fair value, nosotros vamos a ver si esa estructura es eficiente, es ineficiente, qué nos dejó y vamos a comenzar a identificar los puntos que a nosotros, para nosotros son más relevantes en ese tipo de estructura, para ese tipo de estructura, porque la estructura puede ser alcista, pero no todas las estructuras alcistas son las mismas, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia con eso. Vamos con la pregunta número 3.
Dice, confirmaciones al bajarte de temporalidad. A veces me falla entender cuando ya terminó de sacar la liquidez, marcar el order block. Bueno, nosotros es importante y esto es algo que ustedes van a desarrollar a medida que ustedes vayan eh, backtesteando esto. Nosotros vamos a seguir retomando el ejemplo, vamos a tener algo de este tipo. Vamos a tener una estructura donde en la medida que esta estructura se vaya desarrollando, nosotros siempre vamos a estar atentos a los rompimientos y nosotros vamos a estar atentos a lo que acabamos de hablar hace rato, a las mitigaciones. Porque cuando yo tengo una estructura de este tipo, una estructura en formación, ¿verdad? Ya yo sé primero, número uno, cuál es mi dirección y la dirección yo la puedo definir por un bias, la puedo definir por un rango, la puedo definir por la liquidez, la puedo definir por el fractal que tengo a la izquierda, la puedo definir por muchas cosas, puedo yo definir la dirección. Luego que yo tengo definida mi dirección, asumiendo que nosotros seamos alcistas, ya nosotros sabemos que después de haber tenido una distribución acá, esto me está diciendo a mí que yo tuve que haber tenido previo a eso algún tipo de toma de liquidez, ¿sí? Entonces ahí es donde yo empiezo a evaluar mi estructura del lado izquierdo. Ahora, nosotros siempre tenemos que buscar tomas de liquidez, pero tú no siempre vas a buscar tomas de liquidez o las tomas de liquidez no siempre van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque yo te pongo el ejemplo de que nosotros aquí posiblemente tenemos una estructura no sé, puede ser H1, ¿sí? Esto puede ser H1 y está perfecto. Yo tengo el movimiento distributivo, tengo el precio que me genera un BOS, acá me hace la distribución y está completamente perfecto, ¿no? El movimiento y el sentimiento es alcista. Tengo el bloque de órdenes en este punto que está acá, ¿sí? Vamos a poner a este señor aquí. Tengo mi bloque de órdenes y yo estoy esperando a que el precio venga a buscar este bloque de órdenes y tengo que el precio me hizo algo así. Ya tú sabes, si regresas al mapa de intención, nosotros siempre vamos a tener varias opciones, porque nosotros no vamos a saber a ciencia cierta de un principio solamente viendo la gráfica de decir va a venir a buscar el precio hasta acá, porque si así fuera, créeme que los que lo saben serían inmensamente millonarios ahorita, le meterían hasta la casa a eso, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que ir dándole el seguimiento y analizando el tipo de estructura que nosotros estamos viendo, porque acuérdate que la liquidez se va a formar, pero se va a formar de una forma diferente y eso lo va a definir el tipo de estructura. Entonces, ya aquí en este contexto, a lo más básico, el punto para tú posicionarte es este que está acá, a lo más básico. Pero cuando ya tú entiendes un poco de liquidez, ya tú sabes que tienes muchas más opciones que eso, porque el precio aquí, muy bien, tú ya sabes, bueno, ¿qué me dejó el precio después de haber hecho esta distribución o esta toma de liquidez acá? Y te vas al mapa de intención. Después de la toma, de la liquidez que tengo ineficiencia o liquidez. ¿Cómo fue el movimiento? Ah, si tú te consigues aquí con que esto que está acá es un EPA, esto que está acá, todo esto es una estructura eficiente, ya tú sabes que después de tu toma de liquidez, ¿qué tiene que venir a hacer el precio? Tiene que venir a tomar la liquidez, ¿sí? Porque no te dejó ineficiencia, te dejó liquidez acá en este caso, de este tipo. Entonces ya tú aquí tú sabes y tienes la dirección, eres alcista totalmente, claro que sí, y tienes un bloque de órdenes aquí que no ha sido mitigado. Y empiezas a analizar y dices, bueno, después de este bloque de órdenes, yo aquí tengo ¿qué? Yo aquí tengo ineficiencia, ¿cierto? Y tú dices, bueno, soy alcista porque diario es alcista, H4 es alcista, H1 es alcista, M15 es alcista y esto es M5. Y yo puedo muy bien decir, perfecto, mi mapa de intención me dice a mí que este bloque de H1, el precio todavía no lo ha venido a buscar, tengo aquí ineficiencia y el precio me está dejando este tipo de estructura que es eficiente, que me guarda la liquidez por acá. ¿Tú qué esperas? Esperas un retroceso, ¿sí? Tú esperas a que el precio baje, no te vas a posicionar acá, porque ya tú sabes que por debajo de este punto tienes liquidez y tú sabes que este rango se está posicionando en la nada, porque aquí no tienes nada, se está posicionando en una ineficiencia y debajo de esto tengo liquidez y mi bloque está aquí atento esperando. Entonces ya aquí tú tienes, date cuenta cómo nosotros analizamos el contexto. Tú tienes aquí con que el precio después de venir cayendo, aquí te puede dar una reacción con un cambio de carácter, pero tú no te vas a ir en compras ahí porque esto puede ser un falso cambio de carácter. Después de eso, el precio entra en la ineficiencia. Cuando el precio entra en la ineficiencia, acá ya tú inmediatamente estás
al instante buscando compras, porque esto que tuviste aquí fue una toma de liquidez que te está potenciando la direccionalidad que tú tienes. Entonces aquí tú muy bien ya sabes que el precio, después de haber barrido la liquidez, estamos hablando de una inducción media, muy posiblemente, después de que el precio toma la liquidez, tú estás atento esperando tu bloque de órdenes y ya tienes un primer falso cambio de carácter acá. Perdón, aquí ya tienes un primer falso cambio de carácter en este punto. Un falso short donde a muchos les habrá sacado el stop. Entonces, ahí tú vas analizando tu mapa de intención y te vas dando cuenta y tú dices, bueno, ¿qué me dejó el precio después de este falso cambio de carácter? Ah, me dejó ineficiencia. El precio muy bien puede venir a rellenar, ¿sí? La gente aquí le va a meter ventas porque el precio se desploma, pero resulta que no es que el precio se desploma, nosotros tomamos una temporalidad menor donde el precio viene a buscar, ya te había hecho otro cambio de carácter quizás por aquí, ya te da dos cambios de carácter, el precio termina de barrer tu liquidez y se va. ¿Sí? Entonces, pero nosotros tenemos que entender el contexto, porque si yo te digo ahorita que esta es la forma en cómo tienes que buscar esas confirmaciones, posiblemente van a tener muchos stop loss, porque resulta que la liquidez se forma de maneras diferentes dependiendo del tipo de estructura que nosotros tengamos y dependiendo de lo que el mercado nos esté dando. Depende mucho de la direccionalidad, depende mucho de lo que yo tenga a la izquierda, depende mucho de la temporalidad mayor, de cómo está la liquidez en esa estructura. Sin embargo, nosotros tenemos que entender siempre, y por eso les muestro el día de hoy el mapa de intención, porque eso les puede ayudar muchísimo, muy aparte de los rangos, muy aparte de la liquidez, de la inducción y de todo lo demás, eso les puede ayudar muchísimo para ustedes poder entender y tener la direccionalidad, ¿sí? Eh, entonces, para tú poder identificar esa toma de liquidez, ya tú sabes que tus tomas de liquidez siempre van a ser todos esto. Esto aquí sería una toma de liquidez y esto aquí también sería una toma de liquidez. Ahora, hay otros casos, porque tu pregunta es cómo identificar cuando ya el precio tomó la liquidez. Vuelvo y les digo, este es un caso particular, pero hay casos en los que hay muchos casos que, bueno, nosotros tenemos que verlo para saber cuál es la liquidez, porque tú te vas a conseguir también con casos de este tipo que te voy a mostrar ahora. Nosotros podemos tener esto que está acá, así. Nosotros podemos, déjame ver, que esto también ocurre mucho. Tienes esto así. Algo así. Algo así, no. Algo así. Déjame lo voy a dibujar acá. Tienes esto, ¿no? Tienes el precio que llega acá y te empieza a hacer una estructura eficiente, 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 eficiente. En una de estas te toma un poco de liquidez, pum, eficiente, 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 pum. Te consigues con esto, pum, te consigues con esto, pum, te consigues con esto. ¿Sí? Aquí, que es muy parecido a lo que yo les expliqué a ustedes cuando les estaba explicando el ciclo diario, cuando les hablé del ciclo diario, que les dije, si tú estás esperando en el bloque, pero tienes liquidez previa, tienes creación de liquidez previa y ya el precio posiblemente no va a llegar a tu bloque. Nosotros quizás tenemos este bloque acá, tenemos el precio aquí que quizás no nos deja ineficiencia, nos deja una cosa insignificante en ineficiencia. Y tú te das cuenta de que el precio aquí te deja, tienes una estructura eficiente y tienes una estructura ineficiente acá. Muchos van a seguir esperando aquí el bloque de órdenes y van a considerar que esto que tenemos nosotros acá es un vacío, es un imbalance que el precio debería de venir a rellenar. Y dicen, bueno, el precio tiene que venir hasta aquí abajo y están especulando un movimiento de este tipo hasta aquí para que después el precio suba. Pero si tú te das cuenta, nosotros nos conseguimos con que el precio te deja dos tipos de estructuras y eso pasa mucho en el euro. Te deja una estructura en un mismo fractal, te hace una estructura eficiente y después una estructura ineficiente y después el precio viene a rellenar o a recapitalizar esa estructura o a tomar la liquidez de la estructura ineficiente. Y te consigues con que el precio baja hasta tu estructura eficiente y se va y te deja así. Ha ocurrido y ocurre mucho en el euro. Cosas como este tipo. Entonces tú te das cuenta de que si bien es cierto, el precio tiene todavía un bloque de órdenes que no te ha mitigado, es una zona donde tú deberías estar esperando una confirmación, pero nosotros tenemos que saber que para poder buscar la confirmación necesitamos tener identificado el punto correcto. Y te consigues muchas veces con que el precio quizás no te dejó una toma de liquidez acá, pero si viene y barre toda esta liquidez y llega a esta pequeña zonita de acumulación que tuvimos acá y quizás una
un vacío, una ineficiencia, algo chiquito por acá y a partir de aquí es donde el precio te reacciona y se va. El precio no es que te esté reaccionando a esta EPA, sino que te está reaccionando a toda la toma de liquidez de la estructura que nosotros tuvimos acá y llegó a una pequeña zona donde hubo una especie de negociación, ¿no? Entonces ya tú a partir de aquí, después de esta toma de liquidez que tienes acá, tú comienzas a buscar compras. A partir de esto, tú empiezas a identificar y a buscar compras, ¿sí? Después de que el precio barre la liquidez o tome este tipo de liquidez que tú tienes acá, ¿no? A ver, aquí dice Andrea, porque muchas veces esperas la sacada de liquidez, luego el quiebre, que sería el shock, vuelves a marcar el OB, pero el precio sigue bajando y te quiebra nuevamente. Eso depende mucho de la temporalidad en la que tú lo estés viendo, ¿sí? Eso depende también bastante de la temporalidad y del contexto del mercado. Porque muchas veces cuando tú tienes un bloque diario o tienes un bloque de H4, que el bloque es muy grande, te ocurre que el precio te hace dobles falsos show dentro del mismo punto. La estructura es muy grande, ¿sí? Entonces, lo ideal, siempre, siempre lo ideal es que tú, como tú dices, esperes la toma de liquidez, pero nosotros necesitamos que esa toma de liquidez esté apoyada en algo relevante. Porque si yo aquí no tuviera esto que está acá, ¿sí? Que creo que se los expliqué cuando estábamos hablando un poco de rangos. Si yo aquí no tuviera esto, si el precio viene y se apoya acá, ¿verdad? Y aquí. Y el precio baja, ¿no? El precio viene cayendo, llega acá, toca el bloque, aquí me hace el shock, supuestamente, ¿sí? Ya aquí yo pudiera, el básico empieza a buscar compras, ¿no? A partir de acá, pero tú tienes que ver a la izquierda por qué. Y lo que me comentas muy posiblemente es esto, porque resulta que tú aquí tienes el shock, quizás dices, bueno, tengo una toma de liquidez de este punto que está acá, ¿verdad? Porque quizás este punto te hizo un cambio de carácter. Aquí tengo mi primer cambio de carácter, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Este es mi primer shock, ¿sí? Luego de que el precio me hace el show, me genera la distribución, yo pudiera decir, bueno, puedo buscar compras a partir de acá, ¿no? Tú dices, esta es una zona para yo buscar compras aquí. Pero resulta que el precio viene y te saca. Cuando el precio te saca, tú dices, ok, chévere, me sacó. Yo fui parte de la liquidez. Dices tú, el precio tomó la liquidez de este punto estructural porque este punto genera un quiebre de estructura. Entonces el punto a liquidar era este. ¿Cierto? Este era el punto que el precio tenía que haber liquidado. Y lo liquida. Después que lo liquida, tú dices, ya tomó la liquidez. Perfecto. Pero resulta que el precio a partir de aquí viene y te hace esto. Chévere. Te posicionas acá. Y resulta que el precio viene y te vuelve a sacar y después de ahí sí se va. ¿Por qué pasa esto? Porque resulta que tú te estás apoyando en un punto, nosotros tenemos que siempre estar moviéndonos mucho por las temporalidades, porque tú estás apoyándote en un punto o en un rango que se está creando o se está formando en el medio de la nada, porque se está formando en un imbalance, ¿sí? En una ineficiencia. Esto para este caso puntual, ¿sí? Que ocurre mucho. Entonces el precio en sí lo que está haciendo es creando liquidez, ¿sí? Suficiente para barrer este punto que está acá. ¿Por qué quiere barrer este punto? Porque es que este punto está apoyado en nada. Esto que está aquí es pura liquidez, no es más que liquidez. Esto no es un punto estructural, es liquidez. Es un punto de liquidez que te genera una distribución, ¿sí? Y es lo que se espera que el precio neutralice. Entonces nosotros no tomamos ningún tipo de posición, por lo menos yo no, hasta que yo no vea, yo no me fío de este tipo de estructuras así, cuando el rango se forma en un imbalance, ¿sí? A la izquierda. Porque ya yo sé que muy posiblemente el precio aquí lo que me está haciendo con esto es un equal low y después del precio haber supuestamente roto al alza, viene y barre con todo eso. Y después de ahí se va y despega como si nada, ¿no? Entonces, es muy importante ver dónde se está apoyando esa confirmación que nosotros estamos buscando, ¿sí? Eduardo dice, la estructura del euro USD del día de ayer en M5 puede servir de ejemplo. Vamos a verlo. Miren, acá, y sin nosotros ver M5, porque aquí muchos, ya lo vemos, y aquí se ve clarito,
¿qué tenemos nosotros acá? Bueno, tú tienes, si nos vamos por estructura, tú tienes aquí el BOS, tienes el barrido de la liquidez, tienes la distribución desde acá, ¿sí? El precio barre tu liquidez y aquí te genera un cambio de carácter. Por lo menos para esta temporalidad, aquí te da un cambio de carácter, ¿no? Y muchos estaban buscando compras aquí abajo. Y el precio lo sacó. Ahora, después del precio barrer la liquidez, les pregunto yo, ¿qué me queda? ¿Qué me queda en base al mapa de intención que yo les acabo de explicar hace rato? Después de tomar liquidez, ¿qué me queda? ¿Liquidez o ineficiencia? Me queda ineficiencia. Todo esto es ineficiencia. Lo que me queda aquí, esto a mí no me sirve para comprar, ¿no? No me sirve para comprar y ya nosotros vamos a ver por qué no me sirve esto para buscar compras acá. Miren cómo el precio me deja ineficiencia después de haber tomado liquidez. Porque aquí barre y lo que nosotros tenemos aquí es un simple retroceso. Esto no es un cambio de carácter. Yo, por lo menos yo no lo veo así. Se ve, es un cambio de carácter, pero en sí, cuando tú lo analizas por liquidez, no es un cambio de carácter. Entonces, ¿yo aquí qué tengo? Yo aquí tengo un primer boss, ¿sí? O vamos a llamarle un barrido de liquidez. Vamos a decir que esto es un barrido de liquidez, que en sí lo es, porque esto te genera un cambio de carácter, ¿verdad? Después de esta toma de liquidez que yo tengo acá, de este punto, yo les digo, ¿buscamos compras acá o no? No deberíamos de buscar compras acá. ¿Por qué? Y ya ustedes van a ver por qué. Yo aquí puedo buscar compras, sí, solamente hasta que el precio me venga a rellenar a mí la ineficiencia en base al mapa de intención. ¿Sí? En base a mi mapa de intención, yo aquí debería de estar buscando solamente ventas. Ahora, yo tengo que entender de que la zona para buscar ventas es todo esto, no necesariamente a este bloque. ¿Sí? A este que está acá. Ahora la pregunta es, ¿me sirve tomar esto para ventas o no me sirve tomar esto para ventas? Bueno, yo tengo que ver si es que esto que está aquí me toma liquidez. ¿Toma liquidez o no toma liquidez? Toma liquidez, ¿cierto? Entonces esto está completamente habilitado para yo buscar ventas desde aquí. ¿Y por qué buscar ventas y no compras después de haber tenido este cambio de carácter? Yo les pregunto, ¿deberíamos de buscar nosotros compras ahí? Por los momentos no deberíamos de buscar compras, por muchas cosas. Número uno, si es que yo quisiera buscar compras, ¿verdad? En base a la estructura ineficiente, en base al EPA, ¿verdad? Y yo sé que tengo una estructura ineficiente, tengo una distribución y la posible zona para una primera posible zona donde nosotros vamos a tener una reacción es esta que está acá porque es un breaker. Esto que está aquí es una zona de reacción. Esta que está acá. Ahora, el rebalanceo de mi estructura en sí está debajo de todo este imbalance. ¿Sí? Aquí vamos a tener una reacción. Y aquí vamos a tener también una reacción. Y es lo que les estaba diciendo hace rato. Mira que tengo aquí una eficiencia, tengo una estructura eficiente que me deja liquidez y a partir de ahí me deja una estructura ineficiente. Ahora que tengo que esperar yo el relleno del imbalance para diario. Entonces yo sé que a este señor todavía le queda caída. ¿Y qué tengo yo a la izquierda? Todo eso nosotros lo tenemos que comenzar a analizar. El objetivo principal que yo estoy viendo para el euro a corto plazo es este que está acá, que lo tengo marcadito hace rato. Aquí nosotros, nuestra dirección es alcista, nosotros somos alcista, el euro es alcista, pero ahorita yo considero que todavía le queda caída. Estos son puntos para que él reaccione, para yo buscar algún tipo de compra en algún momento cuando el precio llegue ahí, por el tipo de estructura. Y ahí es donde yo tengo que empezar a analizar y a tener cuidadito cuando yo esté buscando posiciones acá. ¿Sí? Entonces, cuando tú te bajas a diario, perdón, a H1, ahí tú dices, bueno, en diario, por estructura, yo puedo decir que esto que está acá me sirve como una zona referencial porque es un breaker esto que está acá. Sin embargo, si yo veo mi estructura próxima, tengo más posibilidades de que el precio me rellene esto a que me reaccione aquí. ¿Sí? Entonces yo tengo mucha más liquidez por abajo que la que puedo tener momentáneamente por arriba. ¿Sí?
para que el precio empiece a tomar esta liquidez, ¿yo qué necesito? Para que el precio empiece a subir, yo necesito que el precio tome liquidez, barra algún tipo de liquidez. Y aquí no me está barriendo nada todavía, está rellenando un imbalance. ¿Sí? Entonces nosotros, en base a este tipo de estructura, tenemos que comenzar a identificar cuáles son esos puntos de liquidez previa que tenemos, que el precio puede venir a tomar. Esto que está acá no es para buscar compras. Yo, por ejemplo, no voy a buscar compras acá. ¿Sí? No es para buscar compras. Zona que me gusta para buscar compras es esta que está aquí. Porque en H1 es la única que me barrió, que me tomó un poco, que me tomó algo de liquidez. Y sin embargo, si es que el precio llega hasta acá, tiene que confirmarme mucho, porque esa, aunque es una toma de liquidez, date cuenta que la toma de liquidez está en un imbalance. Toma liquidez de acá, pero se apoya en un imbalance. Entonces, eso nos da como resultado que el euro, en teoría, debería de venir a buscar por esta zona que está aquí abajo. Es la zona donde lo deberíamos de estar esperando. Tan solamente con esto, ya yo sé que por aquí ni loco voy a buscar compra. Ni loco podía buscar compra. Mi direccionalidad, mi bias es alcista, pero yo no puedo negar toda la liquidez que tengo en H1. ¿Sí? Todo esto el precio lo tiene que venir a rellenar, que es lo que les acabo de decir. El mercado necesita ver si es que esto es aceptable o no es aceptable para este periodo de tiempo. Acuérdense que nosotros evaluamos precio, tiempo y volumen. Entonces, en este corto periodo de tiempo, el precio, mira cómo se desfasa. Ahora el mercado necesita saber si eso es aceptable o no por la oferta y la demanda. ¿Y hasta dónde va a venir el precio a buscar? Hasta la última zona de negociación que nosotros hayamos tenido para que ahí se defina. ¿Cuál fue nuestra última zona de negociación? Esta que está acá. Y si tú le pones un POC de volumen, lo más seguro es que te lo muestra por acá. Pero bueno, aquí no me lo va a dar porque esto no me lo va a dar acá, ¿no? Entonces, tú te das cuenta de que aquí no es para nosotros buscar compra. Y es el caso que les estoy explicando. Nosotros no deberíamos estar buscando compras acá aunque tengamos un quiebre de estructura y tengamos todo lo demás, ¿no? Esto es para nosotros ir a buscar compras. Y en M5 yo lo veo así. Yo lo veo así. Tengo aquí lo que se conoce como un alto fuerte o tenemos aquí un inicio de rango bajista, ¿no? Y esta es tu zonita para buscar ventas. Y si te lanzabas por el lote a buscar hasta dónde podía venir a subir el precio, y el precio llegó, pero perfecto, ¿no? Hasta el lote. Mira que viene, rellena el imbalance, rellena la ineficiencia y a partir de ahí está buscando nuevamente. Ahora, tú te puedes conseguir acá con esto, que es completamente válido, ¿no? Y por algo existen los stop loss, porque si no existieran los stop loss, nadie los utilizaría, ¿no? De que el precio todavía no se ha desplomado o no ha caído, porque aquí tú tienes una creación de liquidez. Esto es liquidez que está acá y el precio todavía no te ha tocado el bloque. Quizás él lo que está haciendo ahorita es creándote liquidez ahí para barrerla, tocar tu bloque y después de ahí, si el precio se desplome, ¿no? Que barra todo lo que le queda por debajo, ¿no? Pero es la forma como nosotros deberíamos de analizar eso, ¿sí? Andrea dice, exacto, y eso me refiero, claro, eso es liquidez para el origen, exactamente. Bueno, yo lo marqué como que sí. Claro, hizo toda la distribución. Buenas tardes, saludos, excelente clase, Jesús. Bienvenido, hermano. A ver, otra pregunta que tengamos por acá. Tenemos. Bueno, creo que esas eran todas las que tenía. Déjame ver si se me está escapando una por aquí. Eh, A ver, tengo aquí algo para sumarle. A veces son pequeñas. Ah, ok, ese es el caso que estamos viendo ahorita. Dice, cuando fueron tomas de liquidez o simplemente quedaron como altos iguales, digamos, yo asumo que cuando en verdad fueron tomas de liquidez porque hubo un impulso y un quiebre del bajo a partir de esta toma de liquidez. Ok, esto es en M5. Bueno, eso que me mandan en M5 es esto que está acá, justo lo que nosotros estamos viendo. Esto es una toma de liquidez. ¿Por qué no, yo puedo considerar que esto es una toma de liquidez para este contexto? Bueno, porque nosotros
vuelvo y les repito, hay muchas tomas de liquidez muy diferentes. La liquidez se crea de formas muy diferentes en el mercado y ya se dan cuenta que depende mucho de la estructura, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos, siempre váyanse siempre a lo básico, siempre busquen lo básico. Tú te vas, tienes aquí el impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Y aquí tengo una distribución, retrocede y me distribuye nuevamente con cuerpo. Entonces ya yo sé que esto que está acá es un punto estructural y el precio retrocede, en teoría, el precio debió de haber retrocedido solamente hasta mi bloque. ¿Dónde estaría mi bloque válido? Bueno, digamos que este es el bloque válido, ¿no? Ahora, por esto yo les hago mucho hincapié en el hecho de que nosotros no es solamente ir a marcar los bloques, porque este bloque tú lo pudiste haber marcado, cualquiera lo pudo haber marcado, pero el stop loss es demasiado largo. Yo tendría que haber colocado un stop loss sin tener conocimiento a ciencia cierta de un punto que me guste para que el precio pueda frenarse. Entonces, un punto para que el precio se frene rápidamente, ya yo sé que, bueno, esto que está acá es liquidez, ¿sí? Porque esto que está aquí no me toma liquidez. Este punto estructural no me toma liquidez. Quiere decir que el precio lo puede barrer. Y mira que el precio me lo deja de forma tendencial. Esta liquidez que está acá, no sé si la ven, cómo te quedan las velitas. Es muy diferente cómo te quedan estas que están acá a cómo te queda esta que está acá. Tú te puedes dar cuenta de que el precio aquí barre, hace el barrido, hace la toma de liquidez, ¿no? Entonces, este es un punto validado para que después de esta distribución yo pueda buscar algún tipo de venta acá. Porque el barrido o la toma de liquidez es para el seguir cayendo, ¿sí? Entonces, sí es una toma de liquidez esto, sí se considera una toma de liquidez de este punto estructural, ¿sí? Solamente por estructura. Bueno, chicos, no tengo más preguntas por acá. Si alguno tiene otra duda o pregunta, puede hacerlo en este momento. Si no, señores, hemos finalizado entonces por hoy. Se llevan, ya saben lo que es la creación de la liquidez, o ya saben que la liquidez se crea de forma diferente. Y eso depende mucho del EPA y del IPA, la estructura eficiente, la acción del precio eficiente, la acción del precio ineficiente, ¿no? Entonces nosotros no es solamente ir a identificar la liquidez, sino es identificar primero el tipo de estructura. Cuando tú identificas la estructura, sabes cómo se va a crear esa liquidez y cómo está esa liquidez. Esto está aquí en medio de la nada, esto está aquí, yo lo veo para seguir cayendo. Todavía no me ha tomado ningún tipo de liquidez acá. Si yo acá tuviera algo así, de este tipo, así, un retroceso pronunciado, ahí te puedo decir, después de esta toma de liquidez voy a buscar compras para que rellene y a partir de ahí siga cayendo. Pero no lo tenemos, no lo tenemos. Entonces, hay que ver cómo abre el mercado, ¿sí? Chicos, ha sido un verdadero placer haber estado el día de hoy con ustedes y será hasta la próxima semana, ¿sí? Gracias a todos los que pudieron asistir. Chao, chao.